Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy quería mostrarles cómo podemos empezar el tejido cuando tejemos de abajo hacia arriba, por ejemplo un jersey, para tejer un pullover, un cardigan. Podemos empezar a tejer, por ejemplo, este motivo calado y después tejer con el punto jersey. Va a quedar muy hermoso este borde, lado derecho y lado del revés. Aquí en esta muestra tejí dos motivos y medio a lo alto y 1, 2, 3, 4, 5 motivos a lo ancho. Hay diagrama, ahora vamos a ver cómo tejer según el diagrama. El dejo publicado en mi blog Silvana Team, donde siempre publico diagramas de todos los puntos que tejemos. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más un punto de equilibrio. A lo alto repetimos 8 vueltas. Están aquí indicadas las vueltas pares y las vueltas impares. Como leemos el diagrama, en las vueltas impares tejemos todos los puntos hasta aquí. Después de tejer este punto revés, volvemos y repetimos los 6 puntos del motivo. Finalizando la vuelta, tejemos punto de equilibrio. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan o según el diagrama también. Tejemos primer punto, después tejemos 8 puntos del motivo y repetimos los 8 puntos las veces que sea necesario. Vamos a tejer ahora dos motivos a lo ancho, un motivo a lo alto. Para eso voy a montar 12 puntos del motivo más 1, 13 y más 2 puntos del borde. Vamos a montar 15 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto al derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés, lazada, punto al revés. Repito el motivo, punto al derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés, lazada, punto al revés. Tejimos dos motivos, punto de equilibrio tejemos al derecho, punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2. Tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés, derecho tejemos al derecho, lazada tejemos al revés. Y así tejemos en todas las vueltas pares. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 3, tejemos como se nos presentan los puntos, tejemos punto derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así tejo hasta finalizar la vuelta, un punto al derecho, un punto al revés. Es un punto muy fácil. Punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 4 también tejemos como se nos presentan los puntos, derecho, revés, derecho, revés. Es un elástico 1 por 1. Punto del borde tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 5, punto derecho, revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, derecho, revés. Repito el motivo, derecho, revés, 2 puntos juntos al revés, derecho, revés. Punto de equilibrio tejemos al derecho, punto del borde tejemos
al revés. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos, un punto al derecho, un punto al revés, hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 6, 7 y 8, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Y bueno, y obtenemos este hermoso punto. Espero que les gustó, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.